Nuestro invitado nos acompaña Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Juan Carlos, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Y creo que está muy interesante el partido, ¿eh? Podríamos estar comentando cuántos goles hasta el final. Ojalá les vaya muy bien a los potosinos. Sin duda, es lo que queremos. Estamos brindando esas buenas vibras, sin duda. Y ya veremos los resultados, porque ya está en el segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, seguro. Perfecto. Lo hemos invitado, Juan Carlos, para poder hablar acerca del pacto fiscal y entender. Recordemos que cuando se convocaba el Consejo Nacional de Autonomías, se decía así, se tiene que tratar el pacto fiscal, y el gobierno decía, no solo es redistribución de recursos, implica más. ¿Cómo entendemos el pacto fiscal? Muy bien. Bueno, el pacto fiscal en realidad es un tema pendiente de la constituyente y es un mandato de la Constitución. Es decir, la Constitución nos ha permitido establecer y construir un Estado bajo dos pilares, lo plurinacional, lo autonómico, pero todo esto que es el conjunto de principios, valores, derechos, garantías y todo lo que concierne a la Constitución, incluidas las competencias y atribuciones, los distintos niveles del Estado, pues requieren una definición para su funcionamiento y su desarrollo. Y significa eso, por lo tanto, una definición más clara de lo que significa el uso y destino de los recursos, la definición de políticas de generación de ingresos, etcétera, otros aspectos más, que están pendientes, y este es justamente el motivo del pacto fiscal. Entonces, la ley de autonomías definía que el Consejo Nacional de Autonomías, que se iba a crear después del censo, después de los 6 meses de publicar los datos finales del censo, y que debería ir planteando ya un proceso que pueda llevar adelante y desarrollar este diálogo, porque eso es, al final, es un espacio de concertación, el pacto fiscal, pero ahí ya establece el enfoque muy claramente, que es entre Estado, todos los niveles del Estado, los niveles central y subnacionales. Claro, quienes forman parte del Consejo también. Sí, claro, pero también la sociedad civil. Entonces, esto es el elemento que creo que lo ha planteado en la convocatoria el Consejo Nacional de Autonomías, pero lo que preocupa es como que lo lento que está yendo este proceso, mientras que la urgencia ya nos está llevando a los conflictos que ahora tenemos con los niveles subnacionales, ¿no? Gobernaciones que ya están viendo difícil su situación por el tema de no contar con los recursos que antes tenían, o los municipios con una reducción considerable también en sus presupuestos. Es decir, que qué lindo hubiera sido debatir un pacto fiscal en la época de las vacas gordas, ¿no? Que hasta hace unos 2 años atrás, porque ahí sí pudiéramos haber definido cómo redistribuir esos recursos, pero también velar por la salud de la vaca lechera, ¿no? Porque ese es otro tema importante, que a veces la población y las propias autoridades subnacionales acaban con una mirada muy rentista, muy de esperar que venga todo desde el gobierno central, desde las regalías, desde el IDH, pero creo que el momento hoy nos lleva a que hay que buscar distintas formas, y creo que acá es una responsabilidad de todos. El tema me llamaba la atención algo, Juan Carlos, dentro de la explicación, porque lo que importa es que no se vuelva un tema político, sino es un tema técnico. Evidentemente está mezclado dentro de todo ello, pero tendría que ser esencialmente técnico el tema del pacto fiscal. El gobierno planteaba de 5 pasos, más allá de los 5 pasos, entender de la siguiente forma: construcción de agendas comunes, inversión eficiente y la identificación de la fuente de los recursos. ¿Cómo se puede plasmar aquello en este escenario? Bueno, ahí el tema de, primero, dotar de la información necesaria a la sociedad es fundamental. Nosotros sacamos esta propuesta, ya data desde el año 2012, si no me equivoco, la propuesta que tiene un enfoque de carácter integral, que por cierto, en parte ha sido recogido también por la propuesta que el gobierno está llevando adelante, pero en ese marco de esta propuesta del pacto fiscal se plantea un enfoque que es muy importante y que nos lleva a la introducción que hiciste, Gabriela.
no es un debate solo para redistribuir recursos, sino lo primero que tenemos que hacer es mirar la visión de desarrollo. Si la Agenda 2025 es eso, adelante, ese es el contenido. Pero otro elemento fundamental es la generación de ingresos. Tenemos que debatir la suerte de las regalías, el tema del IDH, si está adecuadamente redistribuido en el país o más bien ha creado inequidades regionales. Tendremos que discutir el tema del sistema tributario, que es un tema realmente de urgente tratamiento, porque estamos hablando de un régimen tributario que data de la década de los años 80 y que lo seguimos aplicando en un país que ha cambiado totalmente. Entonces, creo que hay una necesidad de buscarle salidas a este tema. O la coparticipación. La coparticipación sigue siendo la misma fórmula que fue aplicada con la Ley de Participación Popular y de la descentralización. Estamos hablando de la década de los 90. Entonces, hay temas urgentes a resolverse y solo estamos hablando de la generación de ingresos. Después hay otro nivel de debate, que es el tema de las prioridades, que en la agenda del gobierno están planteadas también. O sea, ¿dónde vamos a invertir? ¿En qué se va a invertir? ¿En qué sectores son los prioritarios? ¿Será salud, educación? Bueno, la Constitución nos dice salud, educación, productividad, ¿no? Entonces, habrá que priorizar estos sectores como mandato de la Constitución, fundamentalmente. Y pues, en función a esos grandes acuerdos que se puedan establecer, recién definiremos cómo distribuimos los recursos. Y más aún todavía, se requiere otro capítulo de debate, que es el tema de la gestión pública. ¿Quién es el mejor operador para tal política y para tal inversión de recursos? ¿Será el nivel central? ¿Será el nivel subnacional? Este es otro tema, que tiene que ver con gestión pública. Y bueno, ahí hay ya varias atribuciones y competencias establecidas en la Constitución política, pero creo que es bueno empezar a debatirlo. Y por ello, el tema de las cartas orgánicas o los estatutos autonómicos no deberían ser una condicionante. Ahí viene la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, vamos a debatir el tema y veremos quiénes tienen las mejores condiciones para las atribuciones y competencias, y tal vez eso nos obligue a volver a revisar nuestras cartas orgánicas o nuestros estatutos autonómicos. Entonces, para que miren la magnitud de lo que implica el tema del pacto fiscal. Y desde hace 6 años decía que andábamos con este tema, pero la ironía, la gente no está informada. Nos llamaban a la oficina para decirnos, quiero ser parte del pacto fiscal porque yo tengo un problema con tal fiscal o tal otro fiscal. La información que hay que brindarle tiene que ser plena para entender de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, si me permite, por favor, muy buenas noches, señor Núñez. ¿Quién tiene que hacer esta propuesta de pacto fiscal? ¿O es una propuesta que hace el gobierno, es una propuesta que hacen los gobiernos subnacionales? Cada uno va con una propuesta y de ahí se concerta. ¿Quién es básicamente el encargado de hacer esta propuesta del pacto fiscal? Bueno, está el Consejo Nacional de Autonomías como la instancia que debería empezar a trabajar y tratar la agenda, ¿no? Esta es la instancia. Lo establece la ley de autonomías a la vez. Y hay una secretaría técnica que es la que debería articular los espacios. Pero esto está en la norma. El tema es los procesos. Hay una metodología, le decía también, sí, ¿no? Sí. Se ha planteado de inicio de la primera reunión del Consejo. Exacto. Pero lo importante es cómo establecemos una apertura mayor a un diálogo con la sociedad. Porque el pacto fiscal al final acaba siendo un diálogo entre el servidor público y el que paga sus impuestos para que funcione el Estado. Si lo concretizaríamos de esa manera, estamos hablando de un encuentro entre sociedad y Estado. Esto es fundamental para el criterio. Entonces tampoco es simplemente un tema de decir así va a ser y así vamos a caminar, ¿verdad? Sino en cada paso habrá que establecer consultas, procesos locales, regionales, para llegar a adhesión nacional. De hecho, se contemplaba, si no me equivoco, recuerdo entrevistas con autoridades del Ejecutivo y decían, este es el paso más importante, si no recuerdo en el paso 3, paso 4 de los 5 que proponían como metodología, es hablar con la sociedad, hablar con las personas, dónde necesitamos, qué priorizamos, cómo hacemos. Y
Y sin duda lo que usted menciona, esto es muy importante para poder tener la lectura también del país. Si bien la Constitución nos marca y nos dice por aquí se tiene que trabajar, es otro el contexto de la población, ¿no? Sí, y yo creo que lo que hay que hacer a nuestro criterio es acelerar este proceso. Acelerarlo porque la situación cada vez se está poniendo más compleja en cuanto a los recursos y el impacto que esto está teniendo, la baja de los recursos y el impacto que está teniendo, especialmente los niveles subnacionales. Ahora, ¿por qué es esto, no? Porque el gobierno central capta prácticamente el 95% de los impuestos, que es la otra fuente de ingresos, 5% los municipios y casi nada las gobernaciones. Entonces, este tipo de tema hace que el impacto de la suerte de los recursos del IDH y las regalías, que han sido reducidas notablemente estos últimos años por la situación internacional, está impactando más en gobernaciones y municipios, pero no en el gobierno central, porque el gobierno central tiene la otra fuente, que son los impuestos. El debate está también en cómo hacemos para que no solamente se redistribuyan competencias y atribuciones, o no solamente recursos, sino más bien competencias y atribuciones en los niveles departamentales. A ver, ¿de qué estoy hablando? De cómo establecer un tema de impuestos que pudieran ser tratados más bien a nivel regional y no a nivel nacional. Tal vez un debate sobre un impuesto al ingreso, que en Bolivia no lo tenemos, y que pudiera ser una competencia a nivel departamental, por ejemplo. O establecer un debate sobre el tema de competencias para regalías sobre otras fuentes de recursos naturales, no solamente hidrocarburos, por ejemplo, el oro. El oro para la paz es un tema fundamental. El oro significa para el Departamento de La Paz prácticamente el 90% de las cooperativas auríferas están en el Departamento de La Paz y pagan el 2,5% de regalías. Y ese acuerdo es un acuerdo del gobierno central. Uno se pone a preguntar, ¿cómo es posible que un gobierno central decida la suerte de las regalías que le benefician a un departamento en específico por el que están presentes el 90% de las cooperativas auríferas en el Departamento de La Paz? Si esto tuviera un incremento en las regalías, estoy seguro que los recursos en el Departamento de La Paz serían muy interesantes para enfrentar todos los grandes retos que tiene el propio departamento. Estamos capacitados, conocemos, mejor la palabra es conocemos, ¿no? Y conocen quienes están a cargo, o sea, me refiero a las autoridades nacionales, la importancia y el cómo tiene que trabajarse más allá de lo político, más allá de decir y empezar en una lucha nivel central con las subnacionales. A ver, ahí o sea, porque así uno plantea las cosas bien, o sea, sí, en un escenario del Consejo Nacional, o sea, claro, voy con propuestas claras, concretas. A ver, la primera cosa, política creo que hacemos todos. Siempre. Desde que vamos a preguntar cómo está el pan, ¿no? Si subió el peso o no subió el peso o el precio, estamos haciendo política. Entonces ese no debería ser un tema. Se politice o sea partidario. Exactamente. Si usted quiere verlo de esta forma. Si es una mirada política partida es otra cosa. Ajá. Pero de que hacemos política lo hacemos todos los días. Sí. Y en ese sentido, la experiencia que nosotros tenemos en Jubileo ha sido muy positiva con el gobierno central. Con don Carlos Villegas hemos trabajado en el Ministerio de Planificación, con procesos muy interesantes con el tema de lucha contra la pobreza. Cuando se habló del proceso de hidrocarburos, también tuvimos una experiencia excelente, tanto que yo les invito a visitar nuestra página web y ahí tenemos el mapeo de todas las áreas de exploración y explotación hidrocarburífera, incluidos los contratos petroleros. Mejor transparencia no podía haber, y ojalá el ministro de Hidrocarburos pudiera sumarlo y subirlo a su página, porque esto sería lo lógico, que esté en la página del Ministerio de Hidrocarburos, una información tan importante, esté en una institución, fruto de un esfuerzo que hemos hecho con las gestiones anteriores del gobierno del presidente Morales. Estos momentos de encuentro son los que
nos gustaría seguir estableciéndolos en este diálogo técnico, político, horizontal, en el que podamos contribuir con lo que sabemos hacer. Sabemos hacer análisis, investigación, respetamos mucho los números y las cifras oficiales, toda la información que manejamos es establecida a través de la información oficial. Una cosa son los números, la otra cosa es la interpretación. Entonces ahí está el debate, pues riquísimo, que se pudiera hacer con las autoridades y nosotros llanos a hacerlo. Con los niveles subnacionales tenemos acercamientos interesantes con gobernaciones, con gobiernos municipales, para la información del presupuesto, para determinar el tema de un proceso de construcción de las leyes de participación ciudadana y control social, por ejemplo, que es otra área de trabajo nuestra. Entonces, hay vínculos a nivel del Estado y creo que esto es lo que habría que seguir encontrando, estos puentes, porque le va mal al presidente Morales en su gobierno, nos va a ir mal a todos. Entonces esa debería ser más bien la lógica central de que tenemos que coadyuvar todos y si en algún momento esa lectura es crítica, pero es propositiva también, pretende ser eso y positiva fundamentalmente, ¿no? Según la visión de la Fundación Jubileo, a partir de ahora, ¿cuál es el desafío que tiene que afrontar el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales frente a esta reunión o a este pacto fiscal que se pretende discutir en las próximas semanas? Bueno, a ver, ahí hay dos temas. Creo que hay un tema de urgencia y hay temas estratégicos. Los temas estratégicos están en esta visión de desarrollo, están en este debate macro, en establecer los temas de tributarios, regalías, inclusive debatir el tema de energía, que viene a ser otra línea estratégica del gobierno para medir también, poner en la balanza lo que significa inversión en energía y el impacto socioambiental también que esto podría traer. Creo que es parte de un análisis, porque eso también es crecimiento económico. Crecimiento económico también está vinculado no solamente a cifras macroeconómicas, sino también a empleo, también a lo que significa medio ambiente, etcétera, ¿no? Hay varios aspectos que habría que complementarlos para hablar del crecimiento económico. Pero estos son los temas estratégicos centrales que habrá que ponerlos en la agenda y empezarlos a debatir. Pero hay temas urgentes, que es el tema del presupuesto. Y lógicamente ahí habrá que buscarle algunas salidas porque entendemos lo que debe estar pasando municipios y gobernaciones, y más aún con nuestras organizaciones que a veces no están comprendiendo la situación y van con la demanda y como es la lógica, ¿no? Primero a veces el bloqueo y después viene la demanda, entonces esa presión lógicamente que los tiene complicados, y me refiero a todos, de gobernadores que están figurando en la oposición o son considerados oficialistas, están pasando la misma situación. Esos son temas urgentes y creo que eso requiere también un diálogo permanente en los niveles del Estado. Muy bien, queremos agradecerle, Juan Carlos, por habernos acompañado, darnos esta lectura desde la Fundación Jubileo y comprender en realidad el pacto fiscal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio. Yo solo quisiera dejar un elemento central de reflexión. Sé que el programa lo ven muchas autoridades y yo creo que lo que nos debe mover en el pacto fiscal es un fenómeno social que estamos viviéndolo desde el año anterior, 2015, en Bolivia. Se llama el bono demográfico. Cuando Bolivia está teniendo la mayor cantidad de población económicamente activa. Este es el mejor tesoro, no es el gas, no son los minerales, son nuestros recursos humanos. Y hoy tenemos la mayor población y la vamos a tener por 30, 40 años adelante. Eso significa que los gobiernos que vengan de aquí a 40 años tendrán que preocuparse por la cantidad de jubilados que vamos a tener en Bolivia. Entonces estamos en la oportunidad ideal para el desarrollo del país. Y la gran pregunta es, ¿cómo establecemos condiciones, empleo, para que esta gente tenga la posibilidad de acompañar el desarrollo en Bolivia y dar su fuerza de trabajo aquí en Bolivia? Este es el tema central. Esto debería movernos para convocarnos al diálogo, a la concertación, al pacto fiscal o el espacio cuando sea necesario para concertar entre Estado y sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, nos ha acompañado en los estudios.